calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, amando, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió la sierra, que nunca hizo daño, que partió la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Muy bien. Muy bien, muy buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando. Agradecer su participación en esta tercera edición del programa Dialogando los miércoles con el doctor Juan Bajes Quispe, su amigo. Nosotros no solo nos dedicamos a la defensa técnico-legal, sino también a evaluar y analizar la problemática que afecta al país, porque, bueno, ese es nuestro trabajo. Agradecerle a la Federación Peruana de Abogados, institución que se dedica precisamente a la defensa técnico-legal en todos los ámbitos del derecho. Pueden comunicarse con nosotros, están a través de las redes, a través de los teléfonos, a través de este programa, para poder ayudarlos y orientarlos en los múltiples problemas que posiblemente pueden tener desde el punto de vista legal. Tenemos un equipo especializado, un gabinete de especialistas encargados, obviamente, de recepcionar los múltiples problemas y dificultades desde el punto de vista legal que ustedes puedan tener. Estamos evaluando la posibilidad de buscar un mecanismo mucho más eficaz y efectivo para poder llegar a la amplia mayoría de ciudadanos y personas, tanto naturales como jurídicas, para poder apoyarlos en las difíciles situaciones que seguro estamos viviendo, ¿no? Especialmente desde el punto de vista legal. Nuestro teléfono fijo, aquellos que quieran comunicarse con nosotros, es el 3967-686.
ya ese es el teléfono, esa es la central telefónica. Nosotros contamos con una oficina en el Cusco, contamos con una oficina en Ica, contamos con una oficina en el Callao y también contamos con una oficina en el centro de Lima, y la central telefónica es precisamente la que le he señalado. Ahora, mi teléfono personal, si por A o B necesitan apoyo urgente, mi teléfono es el 998-98-7925. Sería bueno que nos envíen un WhatsApp para poder ayudarlos y orientarlos en las diferentes dificultades legales que deben tener seguramente. Para eso contamos con un equipo especializado, bajo la dirección de profesionales muy calificados que tienen una amplia experiencia en el ejercicio de la defensa legal y que tengo el placer y el privilegio de dirigir. Saludarlo a todas las instituciones que trabajan con nosotros, tanto en el ámbito sindical, en el ámbito institucional, agradecerles por su apoyo y su disposición de colaborar con nosotros en este difícil trabajo de la defensa legal. O sea, tampoco es sencillo, tenemos dificultades. Lamentablemente el Poder Judicial tiene sus dificultades, sus limitaciones, la administración pública también tiene sus limitaciones, y bueno, y en nuestra experiencia buscamos ayudarlos en todo lo que podamos apoyar. Correcto, somos la Federación Peruana de Abogados y el doctor Juan Pajes Quispe en este programa Dialogando los miércoles, ¿correcto? Hoy día vamos a tratar, seguimos con esta novela llamada Gabinete Ministerial, y ahora vamos a hablar del nuevo gabinete, o mejor dicho, la recomposición del nuevo gabinete ministerial, pero ya no ahora presidido por el general de división Walter Martos Ruiz, general de división en retiro, o sea, un profesional egresado de la escuela de Chorrillos, tiene una amplia trayectoria en el ámbito público militar, conoce obviamente el manejo de la administración pública, especialmente en el ámbito militar. Es lo que algunos han llamado el famoso gabinete de guerra. Bueno, se entiende que el gabinete de guerra es contra el COVID, porque ese es el enemigo silencioso, el enemigo que no lo vemos, que no lo sentimos, pero sus consecuencias son nefastas. Yo debo señalar que muchos amigos cercanos, colegas, han perdido la vida producto de esta enfermedad. Hacerle llegar por este medio mi saludo fraterno, mis condolencias a todos aquellos que han sufrido la pérdida de un familiar producto de esta enfermedad, que es sumamente difícil. Y difícil porque no solo por las consecuencias de la enfermedad propiamente, sino difícil porque lamentablemente el escenario que vivimos no es un escenario que favorezca, porque el sistema de salud, pues, y el tanto público como privado, lamentablemente está de espaldas a la población. Muy bien, entonces el objetivo de esta reunión, de esta sesión, es evaluar, pues, la composición o la recomposición del nuevo gabinete ministerial, el gabinete Martos. Muy bien, bueno, ya nosotros sabemos, pues ya habíamos analizado en la sesión anterior que, bueno, el gabinete anterior, el que no ha logrado el voto de confianza, que fue presidido por el doctor Cateriano Bellido, no logró el respaldo del Congreso por varios factores que ya hemos señalado en su momento, y que obviamente generó una crisis ministerial, como bien lo señala el artículo 133 de la Constitución. O sea, el artículo 130 de la Constitución es claro al señalar de que al no lograr el voto de confianza estaríamos frente a una crisis ministerial. Y eso es lo que sucedió finalmente la semana pasada. Al no lograr el voto de confianza o el respaldo del Congreso, finalmente estábamos frente a una crisis ministerial, y lo que correspondía es que el Ejecutivo recomponga su Consejo de Ministros, y eso es lo que ha hecho. Ha recompuesto el Consejo de Ministros, ¿correcto? O sea, por eso yo lo llamo la recomposición del Consejo de Ministros, porque si nosotros analizamos
obviamente muchos están repitiendo el plato. Y al repetir el plato, es más de lo mismo. Entonces, el presidente de la República, al tener conocimiento del no haber, tener conocimiento del hecho que el Congreso no le otorga el voto de confianza, bueno, se ve, los ministros renuncian y el presidente de la República se ve obligado a recomponer su consejo, o mejor dicho, del punto de vista legal, significaría designar un nuevo Consejo de Ministros. Ojo, un nuevo Consejo de Ministros, que políticamente en realidad es una recomposición, es una recomposición, pero legalmente significa elegir un nuevo Consejo de Ministros, ¿correcto? Un nuevo Consejo de Ministros, porque todos renunciarían. Ahí hay una suerte de vacío, por decirlo de alguna manera, constitucional, y decimos que hay un vacío constitucional porque, bueno, o sea, si un ministro renuncia, y aquí hay un problema, ¿no? Si un ministro renuncia, por ejemplo, la ministra de Economía, por ejemplo, muchos ministros han renunciado, pero sin embargo han sido designados nuevamente. Entonces, la pregunta es, en una crisis ministerial como la que hemos vivido, es decir, los ministros, por mandato de la Constitución, estaban obligados a renunciar, a presentar su renuncia ante el presidente de la República, y lo que corresponde es que el presidente de la República recepcione o acepte esa renuncia. Entonces, la pregunta es si esos nuevos ministros pueden ser designados nuevamente. Bueno, ahí el marco constitucional lamentablemente no lo señala, tampoco hay una norma en particular que lo señale, o que lo regule, o que prohíba, en todo caso, que un ministro que ha renunciado como consecuencia de una crisis ministerial, porque la crisis ministerial implica que el Parlamento no le ha dado el voto de confianza, y al no darle el voto de confianza, según el mandato constitucional, deben renunciar. Entonces, se entiende de que estos ministros pues no gozan del respaldo del Parlamento, y el Parlamento, no guste o no, es el primer poder del Estado. Entonces, la pregunta es si es posible o no que un ministro renunciante sea nuevamente, designado. Y eso es lo que ha pasado. Bueno, en realidad no existe una norma, por lo menos no tengo conocimiento de una norma que regule o que prohíba la posibilidad de que un ministro de Estado renunciante como consecuencia de una crisis ministerial sea designado nuevamente. O sea, no hay una prohibición, ya hay un principio en el derecho que se conoce como lo que la ley no prohíbe está permitido. O sea, si la ley no lo prohíbe expresamente, es posible realizarlo. Entonces, en este caso, como no hay una provisión expresa de que los ministros renunciantes como consecuencia de una crisis ministerial, y esta crisis ministerial se ha originado a partir del hecho de que el Parlamento no le otorga el voto de confianza, ¿correcto? No existe una norma que lo prohíba, entonces es posible su nueva designación. Pero es el punto de vista legal, pero del punto de vista político, obviamente, que no solo el no otorgarle el voto de confianza no solo significa que yo no estoy de acuerdo con los planteamientos, porque ojo, como hemos señalado en su momento, el artículo 130 de la Constitución señala de que el presidente del Consejo de Ministros expone las medidas, ¿correcto?, o la política general de gobierno y las medidas de gestión. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros ha expuesto la política general de gobierno y las medidas y no ha gozado del voto de confianza, entonces se entiende que esa política no goza de respaldo, ¿correcto? No goza de respaldo. Y se entiende también de que esa política y esas medidas de gestión ha sido como consecuencia del acuerdo de todo el Consejo. O sea, todo el Consejo de Ministros ha participado, ha evaluado, ha opinado y ha definido colectivamente, y correcto, esta política que va a ser expuesta o que ha sido expuesta en el Congreso. Entonces el hecho de no otorgarle la confianza política, correcto, tiene una relevancia sumamente importante. Entonces, diría yo, o sea, por una cuestión
moral, política. Yo, por lo menos, si a mí no me otorgan la confianza, si yo he sido parte de un Consejo de Ministros y no nos han otorgado la confianza, yo, por decencia, de verdad, por decencia, no aceptaría continuar en un Consejo de Ministros que ha sido denegado el voto de confianza. ¿Correcto? O sea, políticamente, esos ministros que han sido, que no le han otorgado el voto de confianza porque es a todo el Consejo de Ministros, por decencia, o sea, no deberían aceptar continuar en el gabinete. ¿Correcto? No deberían aceptar, si bien no existe una prohibición, si bien no existe una norma que le diga al presidente de la República, usted no puede designar a los ministros renunciantes, ¿correcto? Sin embargo, políticamente han perdido autoridad. Entonces, por lo menos de mi punto de vista, los ministros que continúan en este Consejo de Ministros, que en el Consejo anterior no han gozado del voto de confianza del Parlamento, políticamente no tienen autoridad para continuar en este nuevo Consejo de Ministros. Entonces, ahí se evidencia, una vez más, como lo señalé en algún momento, que este gobierno pues no goza de un equipo sólido, técnico, político, que lo acompañe para tomar adecuadas decisiones. O sea, siguen en la misma dinámica y en el mismo guión, como le dije en algún momento, de reciclar, pues, ¿no? O sea, es un Consejo de Ministros reciclado, se ha convocado a otras personalidades de partidos políticos, por ejemplo, la ministra de la Mujer. Ella ha sido congresista por un partido político en algún momento, en un periodo determinado, y hoy día se compromete con el gobierno. El ministro de Trabajo, los nuevos ministros, porque serían 4 nuevos ministros, sería la ministra de la Mujer, el ministro de Defensa, el ministro de Trabajo, y en todo caso, quienes también es el de Energía y Minas. ¿Correcto? Son 4 ministros nuevos. Todo lo demás está repitiendo el plato. ¿Correcto? Está repitiendo el plato. Entonces, bajo esa dinámica, estaríamos frente a un Consejo de Ministros reciclado. ¿Correcto? Frente a un Consejo de Ministros reciclado que mantiene el mismo guión, ¿correcto? Que mantiene el mismo criterio y simplemente ha incorporado nuevos ministros, solo 4 de todos. Entonces, desde el punto de vista político y moral, este Consejo de Ministros en realidad no ha gozado de la confianza, pero ahora el problema es del Congreso. Ahora el problema es del Congreso, porque el Congreso hace una semana le quita o no le da el respaldo a este Consejo de Ministros, que es el mismo, porque lo único que habría cambiado es el presidente del Consejo de Ministros, ¿correcto? Habría cambiado el presidente del Consejo de Ministros y finalmente le han dado el voto de confianza con 115 votos. O sea, casi una mayoría absoluta, no casi, sino una mayoría absoluta. O sea, un respaldo absoluto del Parlamento a este Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros reciclado, ¿correcto? Porque casi el 80% o el 90% de los ministros son del gabinete anterior, del gabinete cateriano, ¿correcto? O sea, que no tienen autoridad política para continuar porque han fracasado en este estado de emergencia. Segundo, solo habría 4 ministros nuevos. Y esos 4 ministros nuevos, muchos de ellos son reciclados, que vienen de otras canteras políticas, ¿no? O en todo caso, son parte también de la gestión, porque muchos son viceministros. Ojo, muchos han sido viceministros. El ministro de Trabajo, por ejemplo, es o en todo caso, el anterior viceministro. Entonces, bueno, esa es la primera característica que podríamos identificar de este nuevo Consejo de Ministros y de este proceso de recomposición del nuevo gabinete o el gabinete Martos, ¿correcto? Un gabinete reciclado, un gabinete que no tiene autoridad política para continuar en la gestión, que ha sido rechazado la confianza en un periodo anterior y lo que correspondía por autoridad moral y por autoridad política, o sea, para mantener la autoridad política es no aceptar la continuidad, pero bueno, esa es la realidad de nuestro país, pues, ¿no? Una realidad de nuestro país, o sea, ayer el Congreso de la República le quita el voto de confianza a un Consejo de Ministros y pasa una semana y le otorgan el voto de confianza, que son los mismos. ¿Qué cambiaron? 5 personas.
sea, cambiaron cinco ministros, y entre ellos el premier o el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, aquí las opiniones se cambian de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? De acuerdo al estado de ánimo. Pero bueno, esa es la realidad política de nuestro país, pues que no podemos pedir más, esa es nuestra realidad. Muy bien, primera característica. Segunda característica, ya estamos en la parte política, porque el parte legal, bueno, el presidente del Consejo de Ministros tiene que presentar su informe, su política general, sus medidas, y cosa que lo ha hecho. El Congreso de la República evalúa, le da o no le da, en este caso le dio. En este caso le dio el voto de confianza con 115 votos, ¿correcto? 115 votos. Y estoy preocupado porque el FREPAP, que en el anterior votó en contra, ahora votó a favor. Unión por el Perú, que votó en contra, ahora vota a favor. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Por qué cambiaron de posición? O sea, cambió la política general, ha habido grandes cambios, grandes iniciativas, bueno, ya lo evaluaremos. Muy bien, entonces, segunda característica, que este gabinete no significa, en realidad, un cambio profundo de la política económica, social. Me parece que se mantiene el mismo guión neoliberal, o sea, el mismo guión de favorecer a los grupos económicos, el mismo guión de favorecer a quienes hoy día controlan la economía del país. Entonces, por lo tanto, se ha cambiado personas, nada más, pero ni siquiera personas, porque el 80%, como dije, de este Consejo de Ministros sigue siendo los mismos. Entonces, solo se habría cambiado a 4 o a 5, ¿correcto? Y con una particularidad, creo que sí hay una particularidad de este Consejo de Ministros, es que obviamente la imagen de las Fuerzas Armadas a través del presidente del Consejo de Ministros aparentemente tendría una mayor preponderancia, ¿no? Por eso algunos lo han llamado el gabinete de guerra. ¿Y por qué lo han llamado el gabinete de guerra? Porque está siendo dirigido por un general, ¿correcto? Por un general, por un alto mando de las Fuerzas Armadas que fue en su momento, ¿no? Y que ha cumplido responsabilidades importantes y que tiene buena experiencia en el manejo de la cosa pública en el ámbito militar, pero eso no garantiza que obviamente él implemente una política de fondo para resolver los problemas que tiene el país y especialmente los problemas sanitarios, ¿correcto? O sea, me parece que su presencia en su condición de ex militar y su condición de ex jefe de los altos mandos militares es para decir, a ver, acá estamos las Fuerzas Armadas, me parece, que incluso lo he escuchado por ahí algunos periodistas que han señalado, bueno, ahora pues a ver qué van a decir contra las Fuerzas Armadas, ¿no? Con un discurso bien conservador, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces es más de lo mismo, me parece que es más de lo mismo, no va a haber grandes cambios, ¿correcto? Pero sí, aparentemente habría una mayor preocupación de la lucha contra la pandemia, ¿no? Contra la pandemia, porque se ha planteado ahí algunas medidas importantes, significativas, que eso lo diferencia en todo caso del Consejo de Ministros anterior, ¿correcto? El Consejo de Ministros anterior. Ahora, pero sí hay que tomar en cuenta que el hecho de que un general o un ex general o un alto mando de las Fuerzas Armadas esté en la presidencia del Consejo de Ministros tiene un mensaje también, ¿no? Y el mensaje es que, obviamente, la Fuerza Armada está presente, la Fuerza Armada está supuestamente con el gobierno y la Fuerza Armada no va a permitir ningún desorden. Y ese desorden tiene que ver con la protesta social, o sea, tiene que ver con los reclamos sociales. A mí, por ejemplo, yo me solidarizo con los trabajadores obreros de la Municipalidad de Lima, correcto, que han sido agredidos. Hay una compañera que creo que ha sido también candidata al Congreso de la República, donde muchas imágenes han demostrado que le han roto la cabeza, le han agredido, o sea, la violencia con la cual responde las fuerzas del orden contra la protesta de los trabajadores. O sea, eso es la imagen viva de lo que va a ocurrir en los próximos meses. O sea, por lo menos mi posición o mi opinión mi lectura es que las protestas sociales van a ser acalladas a sangre y fuego, ¿correcto? A sangre y fuego. Entonces, lo que significa de que hay una orientación de
verticalidad, ¿correcto? Verticalidad que no es igual con el orden, no es igual con el orden. O sea, la gente protesta no es porque quiera protestar, la gente protesta porque en realidad sus dificultades, sus derechos están siendo vulnerados. O sea, ahí hay una afectación y lo que hay que hacer más bien es dialogar, hay que buscar mecanismos de diálogo para buscar salidas, correcto, en favor de las mayorías, porque ese es el sentido de la democracia, correcto. Pero me parece que la línea de este Consejo de Ministros no se diferencia mucho de la línea anterior. Bueno, se diferencian las personas, pero creo que lo que se busca es reducir la protesta social o reprimir la protesta social y garantizar, y sigue este criterio de garantizar una victoria electoral, correcto, de las fuerzas políticas que garanticen la continuidad del modelo. Me parece que por ahí se sigue manteniendo este criterio. O sea, entonces, y a eso lo han llamado unidad y gobernabilidad. O sea, la unidad, entre comillas, de la lucha contra la pandemia y hay que garantizar la gobernabilidad. O sea, hay que aceptar todas las decisiones que adoptan los que hoy día gobiernan, sin protestas, sin cuestionamientos, a pesar de que seamos afectados, a pesar que la gente se vaya muriendo en las calles, a pesar de que a la gente lo despidan, a pesar que a la gente lo agredan permanentemente, ¿no? Cosa que me parece que no es razonable, ¿no? No es razonable. Pero bueno, esa es la línea, me parece que predominante en este nuevo gabinete, ¿no? En este nuevo gabinete. ¿Cuáles son las características de las políticas implementadas por el nuevo presidente del Consejo de Ministros? ¿Cuáles son las características? Bueno, primero, efectivamente ha habido una modificación, una reorientación comparado al Consejo de Ministros anterior, donde planteaba pues que el objetivo, la principal finalidad era reactivar la economía. Reactivar la economía, y la reactivación de la economía pasaba por fortalecer la actividad minera o la actividad extractiva y fortalecer los grupos económicos. Si bien no se ha señalado con esa línea, con esas expresiones, pero yo considero que el proceso de reactivación económica con el discurso de este presidente del Consejo de Ministros no ha cambiado mucho. Por si acaso, no ha cambiado mucho, por lo menos mi opinión. ¿Y por qué decimos que no ha cambiado mucho? Porque el programa de Reactiva Perú, como ya lo hemos señalado en múltiples oportunidades y como lo han señalado también algunos expertos, es que no está orientado a dinamizar la economía, es decir, a elevar la capacidad de gasto de la gente, que son la mayoría, sino está orientado a proteger los intereses de los grupos económicos. ¿Correcto? A proteger los intereses de los grupos económicos. Y si el objetivo es proteger los intereses de los grupos económicos, es obvio de que la amplia mayoría de la ciudadanía no está involucrada o no se le involucra en el proceso de reactivación económica. Pero habría que preguntarnos, habría que hacer una pregunta sumamente importante. O sea, ¿quién es el que permite dinamizar la economía? Son las personas. Y para que las personas dinamicen la economía, tienen que tener capacidad de gasto. Y si no tienen capacidad de gasto, no van a poder usar los servicios, no van a poder pagar sus servicios, no van a poder comprar, o sea, los útiles de primera necesidad, o sea, no van a poder cumplir un papel dentro del proceso económico. Entonces, lo que necesitamos es que la gente tenga capacidad de gasto. Y para que la gente tenga capacidad de gasto, necesita tener recursos. Y para tener recursos necesita obviamente trabajar, porque el único medio a través del cual, le permite a las personas tener acceso a los medios necesarios para satisfacer sus necesidades es el trabajo. Entonces lo que tenemos que fortalecer es el trabajo. Y aquí necesitamos identificar cuáles son los sectores productivos que generan mayor trabajo. La gran minería, ¿correcto? La gran minería genera trabajo. La gran empresa genera trabajo. Ya se ha señalado de que del 100% de la población económicamente activa o del 100% del proceso productivo, solo el 30% como máximo y el 20%, entre el 20 y 30% son los que son dinamizados por las grandes empresas o por las empresas formales.
por la formalidad. Y donde el 70, desde el 70 hasta el 80% están fuera de la legalidad o fuera de la formalidad y están dentro de la economía, correcto, de sobrevivencia. Algunos lo llaman trabajos autónomos o actividad autónoma o independiente. Bueno, nosotros lo llamamos economía de sobrevivencia, por lo menos yo lo llamo economía de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque la gente trabaja para el día a día. Ese que es la amplia mayoría, no existe, correcto, una política de reactivación. O sea, no existe. Entonces, ahí está el problema. O sea, ¿cómo hacemos posible de que este 70%, correcto, de la población se incorpore en la vía económica, dinamice la vía económica y finalmente podamos lograr superar las difíciles cifras que tenemos y que son en contra? Entonces, si nosotros no miramos a ese sector, si el gobierno no mira ese sector, si los grupos de poderos o los quienes dirigen el país no miran a ese sector, me parece que la reactivación económica no va a funcionar. Hasta ahora no está funcionando, ¿correcto? O sea, los pequeños negocios, las microempresas, las personas con negocio, los independientes, etcétera, están quebrados. Y no hay posibilidad, por lo menos no he visto en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, no he visto una claridad de cómo enfrentar y cómo ayudar y fortalecer ese sector. No lo he visto, definitivamente no lo he visto. Entonces me parece que ahí, si la política de reactivación económica no está orientada a fortalecer a la mayoría, entonces la conclusión es que está orientada a fortalecer a la minoría, ¿correcto? A la minoría. Y la minoría son los grupos económicos, pues, ¿correcto? Los grupos económicos. Grupos económicos que hoy día están despidiendo, grupos económicos que hoy día están, obviamente, precarizando, debilitando las relaciones laborales, ¿correcto? Las relaciones laborales con la anuencia del Ministerio de Trabajo y con la anuencia, obviamente, de las instituciones encargadas de la fiscalización. Muy bien, entonces el problema de la reactivación económica sigue manteniéndose orientada a fortalecer a los grupos económicos, a las élites económicas, ¿correcto? Y por lo tanto no hay visos, no hay una reorientación para fortalecer a la gran mayoría, que son los que finalmente sustentamos la economía nacional. Entonces, ahí me parece, obviamente, que no vamos a tener grandes resultados. ¿Quiénes son los que se están beneficiando? Son los grupos que están vinculados a la comercialización, distribución de medicinas. Por ejemplo, no se ha dicho nada sobre cómo vamos a manejar los precios de las medicinas. ¿Correcto? No se ha dicho nada sobre eso. No se ha dicho nada qué es lo que se va a hacer con las grandes cadenas farmacéuticas que hoy día han elevado a 3.000, 4.000% los precios de las medicinas. Y que eso es lo que está afectando directamente a la población. No se ha dicho nada, por ejemplo, sobre las clínicas, correcto, que cobran costos elevadísimos por sus servicios médicos. No se ha dicho nada, por ejemplo, sobre el Internet, que debe convertirse en un servicio público. El Internet no puede ser más un servicio privado, tiene que ser un servicio público. Y eso implica fortalecer, correcto, el sistema virtual. Está clarísimo que el trabajo virtual hoy día constituye uno de los principales factores. Entonces, para fortalecer el trabajo virtual, necesitamos que el servicio de Internet, en la comunicación a través de las redes, correcto, sea un servicio público. Y ser un servicio público implica de que obviamente ya no puede ser entendido como un privilegio de pocos, sino tiene que ser entendido como una necesidad, correcto, como una necesidad para que la amplia mayoría del país tenga acceso a la comunicación y al trabajo virtual, correcto. Entonces no se ha dicho nada sobre eso, correcto, no se ha dicho nada sobre eso. Tampoco se ha dicho nada sobre el sistema de endeudamiento que existe de mucha gente. O sea, hay miles y miles de personas que están endeudadas con el sistema financiero. Están endeudadas. Miles y miles de personas están siendo desalojadas de sus viviendas. No se ha dicho nada. ¿Cómo se va a enfrentar eso? ¿Correcto? Entonces, finalmente,
entendemos de que estos sectores, correcto, son los más grandes favorecidos, donde la política de gobierno, o en todo caso la orientación del gobierno, es protegerlos, porque supuestamente ellos son los que sustentan la economía nacional, cosa que no es cierto. O sea, cosa que no es cierto. Muy bien, entonces dentro de la reactivación económica no se ha dicho mucho. Se ha hablado de un programa que se va a ayudar a las microempresas, pero no es suficiente, consideramos que necesitamos una política agresiva, correcto, agresiva, orientada a fortalecer la pequeña economía, correcto, la microeconomía. Y esa política agresiva para fortalecer la pequeña y la microeconomía implica, obviamente, crear no solo los bonos económicos que se ha dicho ahora, que es el bono universal de 760 soles. Los bonos se ha quedado acreditado, por lo menos en los hechos concretos y reales, que ha fracasado. O sea, ninguno de las políticas de ayuda social respecto a los bonos, por lo menos, no ha funcionado. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto. Muy bien, también tenemos que entender que, bueno, hay algunos aspectos importantes. Por ejemplo, este programa Taita, ¿no? Este programa Taita supuestamente implicaría una campaña casa por casa de los infectados, ¿correcto? Para apoyar y fortalecer a los infectados. Bueno, eso es importante. Creo que es importante. Nosotros lo dijimos en algún momento. ¿Por qué? Porque el gran problema de la pandemia son los infectados. El gran problema de la pandemia son los infectados. Y el otro gran problema de la pandemia son los hospitalizados, ¿correcto? Que no tenemos, o sea, hospitales, que no tenemos camas. Entonces, ¿cómo vamos a tratar, cómo vamos a apoyar, a fortalecer, a ayudar a los infectados? Los tenemos que ayudar pues con tratamiento médico, los tenemos que ayudar con medicinas, los tenemos que ayudar con seguimiento médico. Entonces necesitamos, ¿correcto? Lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Junín me parece importante, ¿no? Estas famosas brigadas médicas, las brigadas médicas, que vayan casa por casa para hacer el seguimiento y el tratamiento a los infectados. Se supone que hay un registro nacional de infectados. Se supone que estamos casi al 500.000 de infectados. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno por esos infectados? O sea, ¿qué está haciendo para apoyarlo? Simplemente lo manda a su casa, simplemente lo manda a aislarse, ¿correcto? Y ahí se mueren solitos. O sea, se están muriendo en sus casas. No hay seguimiento médico, no hay asistencia de medicinas, no hay asistencia técnica, no hay, o sea, una política de seguimiento y tratamiento efectivo a los infectados. Y el tratamiento efectivo y seguimiento efectivo a los infectados implica, ¿correcto? Apoyo médico, apoyo con medicinas, ¿correcto? Es decir, un conjunto de aspectos que deben ayudar a que nuestros compatriotas infectados superen, porque ellos son el problema, ¿correcto? Son el problema. Y ellos no se han infectado porque quieren o porque da la gana o porque son desordenados, porque son disciplinados, no. Se han infectado porque obviamente se ven obligados a hacer un conjunto de actividades por las propias necesidades y obligaciones que tienen, ¿correcto? Entonces, me parece que ahí este programa Taita me parece que está limitado. O sea, no es que esté mal, está bien, o sea, está bien hacer la campaña casa por casa para apoyar a los infectados, pero necesitamos más cosas. Esa campaña tiene que ser con brigadas médicas, con apoyo de medicinas, con orientación, con seguimiento, ¿correcto? Porque supone que esos están infectados. Y el tema de los hospitalizados, que tiene que ver con los oxígenos, que tiene que ver con otros factores que la población no tiene acceso. No, o sea, no se ha dicho nada si se va a implementar, por ejemplo, las plantas de oxígeno en las regiones, en las zonas más afectadas. O sea, eso es un problema. Y creo que el Estado tiene la capacidad para poder implementar estas famosas plantas de oxígeno, ¿correcto?, en todas las regiones afectadas o las regiones que están más afectadas. Porque es necesario, porque ya este factor, ¿correcto?, ayuda en todo caso a que los que están en una situación sumamente crítica puedan superarlo. Bueno, respecto a las camas, las camas UCI nos han dicho pues desde marzo que ya hemos tenido 400, que ya tenemos 500, que ya tenemos 1000, que ya tenemos no sé cuántas camas UCI, y hasta ahora obviamente ese sigue siendo un problema. O sea, miren la situación en la cual se encuentra el sistema de salud, que no podría solucionar estos dos aspectos, correcto, que se ha venido analizando
se ha venido reclamando de forma continua y permanente. ¿Correcto? Ahora, este tema de los centros de atención rápida, el centro de atención rápida, el centro de aislamiento temporal. Bueno, se entiende de que los que están ya en una situación, o sea, la enfermedad va avanzando de tal manera de que se aísla temporal, hay centros especializados en la cual se aísla y la atención rápida. Bueno, sí que sí es importante, pero también sigo insistiendo de que las personas infectadas deben ser tratadas en sus domicilios y para eso necesitamos, obviamente, brigadas médicas, ¿correcto? Necesitamos brigadas médicas, necesitamos medicinas, necesitamos una política de reducción de costos de las medicinas, necesitamos de que el sistema privado de salud se incorpore a la lucha contra el COVID. Necesitamos, correcto, que las municipalidades, por ejemplo, esta experiencia, a mí me parece sumamente importante, esta experiencia que está haciendo, si no me equivoco, el AMPE, ¿no? El AMPE está haciendo este famoso centro itinerante de oxígeno, por ejemplo, me parece sumamente importante, ¿no? O sea, necesitamos ese conjunto de medidas para lograr finalmente reducir el proceso de avance de la enfermedad. Y me parece que la salida que están planteando algunos, como el aislamiento social, o regresar a la cuarentena, o regresar al toque de queda, o regresar a este tipo de situaciones, claro, son importantes, pero creo que sin una política de salud clara no va a solucionar el asunto. O sea, así pongamos los domingos toque de queda, así pongamos los sábados, correcto, me parece que si no fortalecemos, correcto, o no desarrollamos una política clara respecto a la intervención médica de la enfermedad o de los infectados, me parece que no vamos a tener resultados eficaces, correcto. O sea, esas fórmulas ya no han funcionado. Esa fórmula se ha venido aplicando desde marzo, abril, mayo, junio, julio, correcto, y los resultados son que la enfermedad sigue avanzando. Entonces, algo estamos haciendo mal, algo no está funcionando. Entonces no podemos seguir repitiendo los mismos métodos, creo que se han aplicado hasta ahora. Entonces regresar a la cuarentena, regresar al estado, al toque de queda o a la inmovilización o al confinamiento domiciliario como se hizo en un primer momento, me parece, creo que no va a dar los resultados que necesitamos. O sea, necesitamos otras fórmulas, necesitamos establecer propuestas, mecanismos mucho más eficaces. Muy bien, entonces, como podemos observar, efectivamente, este nuevo Consejo de Ministros, recompuesto, reencauchado, correcto, porque casi el 80% de los ministros vienen del Consejo anterior que no le otorgaron la confianza, solo se ha modificado un pequeño porcentaje de los ministros, sigue manteniendo el mismo guión, sigue manteniendo la misma escena, sigue manteniendo el mismo discurso, salvo con unas particularidades, con unas iniciativas que se ha planteado en la lucha contra el COVID, que lo saludamos, pero creo que no es suficiente, necesitamos fortalecer mucho más y finalmente necesitamos fortalecer el proceso económico, pero orientado a las amplias mayorías, no a un pequeño grupo. Entonces, bueno, son las pequeñas, las opiniones, los criterios que nosotros tenemos respecto a este nuevo Consejo de Ministros. Bueno, estamos en una situación sumamente difícil, obviamente se necesita la participación de todos, se necesita que todos, en todo caso, participemos, mantengamos la distancia social, mantengamos el orden, la disciplina. Se acusa a las reuniones familiares como el nuevo foco infeccioso. Bueno, posiblemente, o sea, digo posiblemente porque no se puede prohibir, pues, las reuniones familiares, o sea, es una situación sumamente delicada, pero me parece que hay una exageración ahí me parece que es cierto que puede ser un foco infeccioso, pero me parece que no es exacto, correcto. Yo creo que las infecciones están en otro lado, las infecciones están en el transporte, allí es evidente que las infecciones están en el transporte, las infecciones están en la acumulación de gente, en conglomerado de gente. Entonces, en los lugares donde se acumula la gente, ahí estarán las infecciones. Y segundo, creo que también hay que
educar. O sea, acá hay un problema también de educación. O sea, los medios de comunicación, el Estado, todas las instituciones, estamos en la obligación de promover la educación, el fortalecer el sistema de bioseguridad. Por ejemplo, el uso de las mascarillas correctamente, el uso de los protectores faciales correctamente, el uso de los productos, o sea, el cumplimiento de los protocolos. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo la necesidad de persuadir a la población de necesitamos, correcto, cumplir los protocolos. Correcto, los protocolos de bioseguridad que son sumamente importantes. Creo que ese es clave. Pero necesitamos también, correcto, una adecuada distribución de las medicinas, una reducción de los precios de las medicinas. O sea, necesitamos tener acceso, pues, a los servicios de salud para poder enfrentar adecuadamente esta enfermedad. Todos estamos en peligro, todos estamos expuestos, es verdad, todos estamos expuestos. Pero, obviamente, esa exposición tiene que ser debidamente enfrentada, debidamente resuelta, y para eso finalmente está el sistema de salud, ¿no? Bueno, yo me quedo ahí, agradecer a todos los que han participado, a Martín Segarra, a Jorge San Miguel, muchas gracias, a Gervasio Yupanqui, y a todos aquellos que han participado en esta reunión, en esta conversación, porque es un diálogo, están conversando. A ver, veo su pregunta, ya estamos sobre la hora. Muchas gracias finalmente por su participación. Me preguntan, me dicen, doctor, ¿y cuál es la diferencia entre este Consejo de Ministros y el anterior? Bueno, hay dos grandes diferencias. Primero, que obviamente la imagen del presidente del Consejo de Ministros hoy día está ligado a las Fuerzas Armadas, y lo que se busca es proyectar con su participación una imagen de autoridad, correcto, de autoridad. O sea, las Fuerzas Armadas están presentes. Entonces, en cambio, en el Consejo anterior me parecía más bien, en todo caso, que el anterior presidente no tenía ese respaldo. Aparentemente esa sería la diferencia. La otra diferencia es que habría una mayor preocupación sobre cómo enfrentar la pandemia, ¿no? Por eso se ha planteado temas mucho más específicos, mucho más precisos respecto a cómo enfrentar la pandemia. Sería una diferencia. Pero en el fondo, por lo menos en mi opinión, en realidad se sigue manteniendo el mismo guión. O sea, el mismo programa, la misma estrategia, el mismo discurso, las mismas personas, además. Entonces, por lo tanto, solo sería una diferencia de forma, ¿correcto? Una diferencia de forma para lograr persuadir al Consejo, perdón, al Congreso de la República, persuadirlo para, obviamente, lograr su respaldo. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Ha sucedido, 115 votos, daría la impresión, pues, que, miren, o sea, hubiese habido un gran cambio, ¿no? En el nuevo Consejo de Ministros, cosa que no ocurrió. Por lo menos yo no lo veo. De repente otros lo están mirando, pero yo no lo veo. O sea, me parece que es más de lo mismo. ¿Correcto? Se mantiene la misma línea programática, la misma estrategia. ¿Correcto? Favorecer a los grupos de poder. ¿Correcto? Garantizar la continuidad del modelo. Ya garantizar la gobernabilidad, su gobernabilidad, no la gobernabilidad del presidente, su gobernabilidad, y obviamente reducir o socavar cualquier posibilidad de protesta, cualquier posibilidad de cuestionamiento a la política implementada por el gobierno, ¿no? Y donde los medios de comunicación, y aquí entramos a los medios de comunicación masiva, se han alineado. Pues no están felices. El Congreso ahora ya no es la tira de delincuentes. El Congreso ahora son, obviamente, padres de la patria. Hoy día tienen un reconocimiento, ¿no? Ayer no lo respaldaron, era lo peor. Y hoy día lo respaldan, ya son, obviamente, tienen un reconocimiento en los medios. Entonces es evidente que los medios de comunicación no son objetivos, pues. Es evidente que los medios de comunicación se mueven en función a cómo va el viento, no a dónde sopla el viento, pero soplando en favor de sus intereses, es obvio. Entonces no hay objetividad, pues, en la opinión establecida a través de los grandes medios de comunicación. Pero bueno, eso es lo que hay en el país. Frente a eso,
están los espacios alternativos, pues como ¿no? Las redes sociales, en fin, todos los sistemas de comunicación alternativa en la cual nosotros obviamente proponemos un cuestionamiento y planteamos un cuestionamiento a la forma como se ha conducido y se viene conduciendo el país y la solución de los problemas sanitarios, que no están siendo resueltos, que es lo real, no están siendo resueltos. O sea, la gente tiene muchos problemas, la gente al final se ha corrido traslado el problema a la gente, o sea, la gente de forma individual, de acuerdo a sus posibilidades, se están enfrentando. Y todos aquellos que no tienen los medios económicos para enfrentarlo, lamentablemente la consecuencia es el deceso. ¿Y por qué? Porque obviamente los grupos económicos y los monopolios que controlan el sistema de salud privado y la comercialización y distribución de medicinas, etcétera, están siendo favorecidos. Entonces ellos están felices pues con la crisis. Correcto, están felices. Y el gobierno no dice nada. El gobierno mira al cielo, no aplica lo que establece la Ley General de Salud. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque obviamente está defendiendo los intereses. Está defendiendo esos intereses. Muy bien. No se dice nada sobre los servicios sobre los servicios esenciales, salud, por ejemplo, salud, agua potable, correcto, electrificación, no se dice nada. Por ejemplo, se han elevado los costos innecesariamente de los servicios básicos bajo el supuesto de que las empresas han hecho un cálculo general y el gobierno no dice absolutamente nada. O sea, las instancias correspondientes no dicen nada. Entonces lo que involucra, lo que se entiende de que obviamente pues están defendiendo sus intereses, ¿no? Sus intereses. Aquí se dice el kit de tratamiento de COVID, claro, o sea, ahora acá sobre el tema del kit de tratamiento, yo considero que, bueno, ya lo he señalado, de que, bueno, sin medicinas no se va a poder enfrentar la enfermedad. Sin acompañamiento médico no se va a poder enfrentar la enfermedad. Sin auxilio médico, sin auxilio técnico en materia de salud, no se va a poder enfrentar la enfermedad porque el problema son los contagios. Los contagiados, perdón, son los que están en una situación complicada, ¿no? Porque son los que se están agravando. Y si no hay un tratamiento, no hay un acompañamiento, no hay las medicinas, obviamente la consecuencia va a ser el deceso, ¿correcto? El deceso. Y el Estado no tiene claridad sobre eso. ¿Por qué digo el Estado no tiene claridad sobre eso? Porque no está interviniendo en las farmacias. No interviene en las farmacias, no establece, correcto, una política dirigida a favorecer en todo caso a la mayoría, que es establecer precios justos en las medicinas, ¿correcto? Educación, bueno, sobre el tema de la educación, claro, bueno, si la salud estamos mal, que es la prioridad porque la gente está que se muere, ojo, y estamos expuestos a contagiarnos, ¿ah? Ojo, estamos expuestos a contagiarnos, nos podemos contagiar en cualquier momento, eso es la realidad. Y cuando nos contagiemos y no podamos enfrentarlo, porque estamos abandonados por parte del Estado, el Estado no nos apoya, correcto, la situación se agrava. Entonces, si la salud es grave, la educación también es grave. Y es grave porque la red, por ejemplo, hay una gran brecha virtual. Es la famosa brecha virtual. ¿Por qué digo una brecha virtual? Porque hay sectores que sí tienen un buen sistema comunicacional a través de la comunicación virtual, porque obviamente tienen una banda ancha, tienen, mejores accesos, pero hay sectores que no, ¿correcto? Y la red se cae, se cae. O sea, por ejemplo, en el sistema de justicia, muchos distritos judiciales que han empezado a trabajar de forma virtual, se ha caído la red, se ha caído. ¿Y por qué? Porque tienen problemas. Entonces hay una brecha virtual ahí. Y por eso decía que se necesita que el Estado intervenga. Se necesita que se convierta, correcto, el Internet como una necesidad pública. Y como necesidad pública implica de que no tiene que tener un manejo privado, tiene que haber un manejo público, nos guste o no nos guste. Porque hoy día el Internet constituye pues una necesidad. ¿Para qué? Para el desarrollo de la educación, para el desarrollo de la justicia. O sea, no solo en la educación virtual, en la justicia, todos los procesos judiciales, todas las audiencias se están haciendo de forma virtual. Por ejemplo, los ciudadanos están siendo afectados a sus derechos, los están despidiendo, los están deteniendo, los están maltratando, los están robando, ¿correcto? O sea, están atentando contra su patrimonio, contra su integridad. O sea, los ciudadanos están siendo atentados en su integridad, en su patrimonio,
correcto, en su trabajo, en su salud, etcétera. O sea, estamos expuestos, pero no sabemos a dónde recurrir. No sabemos a dónde recurrir. ¿Y por qué no sabemos a dónde recurrir? Porque todas las instancias, tanto administrativas como judiciales, obviamente están paralizados o están trabajando a un 40%. Entonces la virtualidad se convierte en el mejor mecanismo, en el mejor medio. Pero la virtualidad solo funcionará, correcto, si obviamente hay plataformas, hay mecanismos que ayuden, que dinamicen, en todo caso, esta modalidad de servicio y de trabajo. Y eso implica de que el Estado tiene que intervenir, correcto, tiene que intervenir. Si no interviene, entonces las empresas que controlan, correcto, este sistema, obviamente están terriblemente favorecidos, correcto, terriblemente favorecidos. Entonces, ahí la educación, por ejemplo, que es virtual, pues se está cayendo, se está cayendo. La justicia, que es virtual, se está cayendo. Los procesos administrativos en la administración pública, que es virtual, también se está cayendo. O sea, entonces, por eso que la virtualidad implica fortalecer, en todo caso, las redes comunicacionales, y eso tiene que ver con el Internet. Muy bien, dice, se hace la prueba de COVID y sale positivo, de orden de hacer cuarentena. Claro, o sea, bueno, efectivamente, la prueba está bien, porque se identifica, se descarta. Pero no solo basta pues hacerme la prueba, me mandan al aislamiento, me mandan a cuarentena y ahí me muero. ¿Y por qué me muero? Porque no tengo dinero para comprar mi medicina. No tengo asistencia del Estado porque no me otorgan absolutamente nada, o sea, me han abandonado. Y no tengo acompañamiento médico, que es lo peor. O sea, estoy prácticamente abandonado a mi suerte. Abandonado a mi suerte. Entonces, por eso yo decía inicialmente de que no solo se trata de identificar los infectados, no solo se trata de saber cuántos infectados hay, sino se trata de implementar una adecuada política para que esas personas o esos ciudadanos o esos compatriotas nuestros puedan enfrentarlo positivamente y no se agraven, porque eso es lo peor, no se agraven. Y para que no se agraven, ¿qué cosa hay? Que tratarlo. Y tratarlo implica acompañamiento médico, implica medicinas, implica obviamente tratamientos adecuados. Y si no lo tienen, la situación es que se va a agravar y las consecuencias van a ser nefastas. Muy bien, por mi parte, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias por su participación. Y bueno, y será hasta el próximo miércoles. Saludos a todos. Hay que mantener la tranquilidad, hay que mantener la distancia social y hay que cumplir los protocolos de bioseguridad. No nos descuidemos, no flexibilicemos los cuidados. Hay que usar, correcto, adecuadamente las mascarillas y los protectores faciales. Hay que mantener, obviamente, distancia de los conglomerados de personas, que ahí son los centros de contagio. Por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches a todos.